un podcast de Cooperativa. Todos tenemos voces en nuestras cabezas, ¿no? A veces estas voces pueden ser súper inspiradoras, pero cuando las cosas cambian, incluso cuando sentimos que fracasamos o nos equivocamos, aparece esa voz con un micrófono carraspea y empieza a decirte lo peor, lo que más te duele. Tu mente en calma. Esas voces Es una presentación de Cooperativa Podcast. Hay un ejercicio que hago yo cuando estoy haciendo terapia, cuando estoy oliendo señal de autocrítica, de que hay una voz implacable dentro de las personas que son capaces de decirles cosas como: no vales nada, siempre haces las cosas mal, nunca te va a ir bien en la vida, eres un fracaso para todo. Y hago que las escuchen, y para que las escuchen, las hago yo, las actúo yo. Entonces les digo: me imagino que te estás diciendo, esto es una tontería. ¿Para qué estás en terapia? Ella no sabe nada. Solo yo te conozco. Y se produce algo que también vamos a hablar después, que es como lo cómico, ¿no? Oh, es eso justamente. Así me trato de mal y peor. Soy capaz de decirme las peores cosas. Todos tenemos voces en nuestras cabezas, ¿no? A veces estas voces pueden ser súper inspiradoras. Cuando las cosas salen bien, ¿no? Bien, lo lograste, vamos a llegar a esa meta, vamos a volver a hacer ejercicio, vamos a bajar esos kilos, vamos a encontrar el amor, todo está bien en el trabajo. Ahí estamos, somos los mejores alentadores. Pero cuando las cosas cambian, incluso cuando sentimos que fracasamos o nos equivocamos, aparece esa voz con un micrófono carraspea y empieza a decirte lo peor, lo que más te duele. Esas voces autocríticas, en el fondo, nos dejan cualquier espacio de contenernos, cualquier espacio de sostenernos, incluso de cambiar aquello que nos estamos criticando. ¿No necesitamos voces más amables? Hola Lore, está perfecto. Qué lindo ejercicio que haces. Porque si hay algo clave de esas voces es el tono. Absolutamente. Uno tiene internalizado el tono, que probablemente lo escuchó real, de alguna figura de autoría cuando chico, y que ha internalizado ese tono y se repite como un monólogo interno, como un loop que te frena y más que darte posibilidades, ¿no? Absolutamente. Lo que tú dices, ¿no? Absorbemos el tono emocional de los demás a tal punto que creemos que son nuestros propios pensamientos. Ahí, y que creemos que es real. Exacto. Que de verdad somos el peor, el que siempre le va a ir mal, y así. Es muy buen ejercicio lo que estamos hablando hoy día en este podcast, de darnos cuenta que no somos eso. Y para eso, el paso previo es lo que tú haces con las personas en la consulta, que es reconocer, capturar, sacarle una foto al tono de voz. Verlo. Exacto. Bueno, hay una autora que hemos nombrado aquí mucho, que es Kristin Neff, que tiene un libro muy maravilloso que se llama Sé amable contigo mismo, que a la gente incluso el nombre no le gusta, ¿no? Como esto de ser amable, pareciera ser que se tratara de ser condescendiente. Sí, que buen punto, como ¿cierto? blandito. Blandito. Sí. Repitamos el nombre, Sé amable contigo mismo, de Kristin Neff. Es una psicóloga norteamericana de referencia en temas de compasión y autocompasión, de tratarnos bien. Qué increíble, ¿no? Que haya que ponerle todo como método científico, porque ella empieza a estudiar los efectos de la autocrítica en la salud mental de las personas y en el cumplimiento de sus logros, incluso de la eficacia y de cambiar hábitos. Entonces lo tiene que poner en coordenadas cualitativas y cuantitativas para que la gente crea. Entonces parece que es más común de lo que uno cree. Solo que cada uno se lo vive solo. Sí. Como si fuera el único que se trata mal. Imagínate esta autora que es reconocida mundialmente y lo que hace es decir que es más común de lo que creemos. Y que es más relevante entrenar la autocompasión que el concepto de autoestima. Porque es reconocernos con defectos y con cosas buenas. Exacto. Y esa es la amabilidad. Y lo otro que ella dice es que es más común que seamos amables con las personas que queremos, con los amigos, con las amigas, con la pareja, que seamos más apoyadores con otros que con nosotros mismos.
Totalmente. Podemos ser excelentes amigos, excelentes contenedores, compasivos y amables. Y aquí va la pregunta, ¿tú te dirías las cosas que te dices a ti mismo a alguien? Jamás, dicen, jamás le diría lo que yo me digo. Entonces, es como primero un secreto a voces. Así es. Exacto, es un secreto, lo mal que me trato. Viene incluso una autocrítica por lo mal que te tratas. Entonces, es como un círculo, pero también es una trampa ser bueno con los otros y ser implacable con uno. Es una contradicción por autonomacia y eso es algo que hay que ver. Pasa también que la cultura, ¿no? La cultura no perdona esto de la crítica constructiva, ¿cierto? Es una crítica constructiva la que estoy haciendo. Pero eso es una falacia, porque generalmente cuando nos criticamos no es constructivo. Es un juicio. Es un juicio y un juicio no tiene... es como algo que no tiene ninguna relatividad. Por ejemplo, cuando fallamos en algo, eres mala en eso. Y no es fallaste en eso, eres malo o mala en todo. Piensa que esta autora, uno de los ejercicios que más me gusta y que es muy sencillo, pero demuestra lo extendido que es este tema, es imagínate que le estás diciendo, dando consejos, apoyando a un amigo o a una amiga muy cercana con esa situación. Luego intenta hablarte con ese tono a ti mismo o a ti misma. Volvemos al tono. El tono emocional. Que tú usarías con ese amigo o amiga contigo misma. Es muy emocionante, bueno, para las personas que hacen todo el trabajo de conocer estas voces críticas, porque lo que dices tú, hay que reconocerlas. Si no las reconoces, no las puedes tratar. Entonces hay que decir la palabra fea, decir la frase implacable, aunque te avergüence, pero tienes que verla. Y ya en el espacio clínico, ¿no? Tú dices, haces la pregunta, ¿quién la escuchó? ¿De dónde la escuchaste? Mi mamá hablaba así. O había una profesora en el colegio que era así. O había un matón de la escuela que era así. Entonces, tenemos que sobreponernos a esa historia también, ¿no? Porque no somos esas personas, no somos esos niños. No vamos en ese colegio, somos adultos que podemos resolver esto, ¿no? Entender el dolor que causó, pero resolver esto. Y algo también muy interesante que a las personas se les escapa, que parece algo tan... que increíble que sea algo tan novedoso tratarse bien. Es casi cruel, ¿no? Es impactante, pero hay que hacerse cargo, ¿no? Son tiempos difíciles y, en el fondo, el mandato de ser amable contigo mismo es, eres digno de amor, sobre todo cuando fallas, cuando te equivocas o cuando fracasas. Y esa es una historia, eso es un concepto difícil de digerir para las personas porque al fracaso hay que ser implacable y hay que ser duro. Y hay que darte una buena lección por haber fracasado. Es difícil, ¿no? Eso. Es como estar reescribiendo la historia, dándonos cuenta que tiene más beneficios en el éxito que podamos tener ser amables, más que ser duros. Entonces, lo que tú acabas de decir, estas voces internas no surgen de la nada. Alguna vez las escuchamos. Y ahí hay un ejercicio muy útil que puede ser tú ahora de adulto o adulta o la edad que tengas, como que volver a conectar con ese niño o niña que escuchó esas frases, esas palabras negativas, y tomarte de la mano y mostrar cómo estás ahora. Imagínate si tú le dijeras a ese niño o niña que escuchó esas frases, cómo vas a estar, cómo estás en este momento, las cosas que has logrado, cómo te sientes contigo, lo sanador que sería, que es transmitirte que pudo ser un mal día, transmitirte posibilidades y el tono, sobre todo el tono, vas a salir adelante, más allá de que o sea, incluido la situación que estás viviendo ahora. Absolutamente, incluido la sensación de que las cosas no estén tan bien. Lo que tú siempre dices, ¿no? El budismo dice, la realidad es totalmente cambiante. La muerte de las cosas, las separaciones, las crisis son algo que está siempre. Pero cuando llega la crisis creemos que es un fracaso radical por algo que hicimos. Entonces, en el fondo, entender el cambio de las cosas también ayuda a ser más amables con las cosas, ¿no? Con las cosas que vivimos
y cómo nosotros las vivimos en ella, ¿no? La amabilidad o la compasión tiene que estar al alcance de todos, y por suerte también se puede entrenar, así como tú dices, entrenamos la mente, podemos entrenar la mente para que sea más amable, ¿no? Podemos de alguna manera desactivar estas voces, y aquí va lo más importante, y cambiarla por unas que sirvan. Y generalmente la que sirve no es tan bonita. Hay un ejercicio muy lindo de la Compassion Focus Therapy, que es de Paul Gilbert. Paul Gilbert. Tiene muy buena memoria, Bruno. Y él dice que imagina cómo es esa voz amable. Es un ejercicio como de imaginería. ¿Es un caballero mayor? ¿Es una mujer? ¿Es un hombre? ¿Es una criatura espacial o especial para ti? Y cuando encuentras una voz amable, que no es una voz bonita ni cariñosa, sino que puede ser como, tranquilo, vamos a estar bien, no te preocupes, hemos pasado por esto. ¿Te acuerdas que hemos pasado por esto? A veces una voz pragmática, pero alentadora sirve. Entonces, en el ejercicio total de la terapia de compasión o la clínica en general, para ablandar estas voces, es encontrar una voz amable que a ti te haga sentido. Y generalmente también tiene que ver con gente externa, ¿no? No, está perfecto, está perfecto. Quería agregar que para quitarle quizás esta connotación light o rosa de la amabilidad, lo que nos dice Thich Nhat Hanh, un monje budista vietnamita que solemos recurrir a sus enseñanzas, es que para llegar al tono amable necesariamente hay que pasar por emociones difíciles y reconocerlas. No es negar lo difícil, no es negar que estamos en una situación mala, no es negar la rabia, sino que darle espacio, y a partir de ese recorrido podemos llegar a partir de incluirla, incluir estas dificultades, podemos llegar a un tono más amable, más amoroso, que nos contenga. Y la otra derivada es que si conectamos con esta amabilidad, va a ser más fácil conectar con las otras personas, porque, mira este secreto, Lore, a todos nos pasa lo mismo. Wow. Todos tenemos voces negativas y críticas, y eso te hermana con las otras personas, porque desde esa vulnerabilidad se conecta más de corazón a corazón con las otras personas. Absolutamente, como qué importante salir del closet de estas cosas. Totalmente. Yo creo que estamos más en el closet de las emociones negativas, de las voces implacables, de no perdonarnos los fracasos, más que otro closet. Este es el closet más difícil, y bueno, la terapia es un lugar liberador y seguro, y luego hay que seguir liberándose en todas las dimensiones de la vida, ¿no? En todas las aprensiones que nos ponemos, porque necesitamos mucho más amabilidad que otra cosa para poder transitar las olas de la vida, ¿no? Tu mente en calma. Encuéntranos en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.